Entonces, luego viene lo que nosotros tenemos que considerar para realizar una entrevista. Página 62, para ahí, me imagino que tienen ahí su libro, ¿verdad? Primero, lo que vamos a considerar al momento de hacer una entrevista, lo primero que vamos a considerar eh, va a ser el tipo de pregunta. El tipo de pregunta. Entonces, cuando hablamos de tipo de pregunta, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son los tipos de preguntas que tenemos? ¿Y para qué sirve cada uno? Y me dejen algunos ejemplos. Las preguntas cerradas son ideales. Bueno, una de las son las dos preguntas, las preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son ideales para recopilar información cuantitativa. Cuando decimos cuantitativa, ¿a qué nos referimos? Es de contar. Es de contar, o sea que, ¿qué sería una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada. Hay preguntas que se pueden contar y pues que serían un poco difícil o muy personal para la persona. Sí, por ejemplo, yo pregunto, ¿va? ¿A usted le gusta usar computadora? Ahora, esa es una pregunta cuantitativa. ¿Por qué? Porque yo puedo contar los que me dijeron que sí y los que me dijeron que no. Yo al final puedo decir 10 me dijeron que sí le gusta utilizar computadora y 20 me dijeron que no les gusta utilizar computadora. Entonces, yo obtuve resultados que yo puedo contabilizar. Yo puedo contabilizar mis sí y puedo contabilizar mis no. ¿Verdad? Si usted le pregunta la edad a una persona, también es una cuantitativa porque usted puede contar o a sacar un promedio por lo menos de la edad de las personas que entrevistó, ¿verdad? Entonces, cuando lo pueden medir a través de números, se le conoce como una pregunta cerrada o cuantitativa. Una pregunta cerrada es una que usted no pone más respuestas, solo las respuestas establecidas. Otro ejemplo de una pregunta cerrada es ¿qué género es? ¿Verdad? O es femenino o es masculino. Es una pregunta cerrada. Y al final de la encuesta usted puede decir, bueno, 50 personas eran femeninas y 50 personas eran masculinas. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de el tipo de pregunta abierta o cerrada. ¿Y qué sería una pregunta abierta? Un ejemplo de una pregunta abierta. Una, ¿Cuáles son los pasos para elaborar una factura? ¿Cuáles son los pasos para elaborar una factura? Sí, porque sería una pregunta abierta, no podría usted hacer una medición sobre la respuesta de la persona. Eh, Sería bien complicado tener una medición sobre esa respuesta. Igual también, hola, ¿cómo estás? Es una respuesta que usted no puede medir. Las personas le pueden decir cualquier tipo de respuesta. Si usted le dice cuál es el problema que ve en el sistema actual, cuál es el problema. Entonces, es algo que usted no puede medir, ¿verdad? Que son casi cuestiones cualitativas. Por ejemplo, cómo se siente la persona. Preguntas que se pueden extender, digamos. Bien, la segunda parte es la de selección del personal que se entrevista. ¿Quién me puede explicar a qué se refiere esto? ¿Qué sería importante usted como analista al momento de seleccionar un personal que va a entrevistar? ¿Verdad? Usted póngase ahí como que va a hacer una entrevista. Bueno, siempre les pongo el ejemplo de la aplicación, digamos que vamos a desarrollar la aplicación para ventas en línea. ¿Cuáles son, qué tipo de personas seleccionar a usted para hacer una entrevista? ¿O quiénes o a quiénes? Vamos a ver. Primero hay que seleccionar al grupo, por ejemplo, al grupo de ventas. A los de venta. Después Ajá. hay que seleccionar el grupo de distribuidores, porque el grupo de ventas y distribuidores es lo mismo. Exacto. ¿Algún otro grupo que hay que entrevistar? Hay uno que no he incluido yo en el análisis. Pero recuerden, una empresa que vende productos en línea. ¿Va? Dígase un ejemplo más cercano, Hugo. ¿Va? ¿A quién más tendríamos que entrevistar? Me dice su compañero
al encargado de ventas y de compras. ¿A quién más? Si lo dividimos por grupos de personas. Les digo uno más, el cliente. O sea, nosotros tendríamos que hacer una encuesta para los clientes también, porque yo tendría que saber qué es lo que le gusta al cliente. ¿Por qué podría ser yo una aplicación más interesante que las que existen actualmente? Podría entonces hacer una entrevista a los que ya utilizan esas aplicaciones, digamos, para ver qué cosa interesante puedo hacer yo. Entonces, un grupo sería a los clientes, a los que compran productos en línea, ¿verdad? Otro sería a los clientes que no han utilizado servicios en línea, pero el que no ha utilizado muy poca información nos va a dar. Otro serían los motoristas, les dije la vez pasada, porque los motoristas nos pueden dar problemas actuales del sistema. No sé si hay alguien más o hay algún grupo dentro de esta empresa que nosotros no hemos tomado en cuenta. Bien, entonces, ¿cuántas encuestas creen ustedes que tenemos que elaborar entonces? ¿Cuántas entrevistas? Va que no solo sería una, ¿va? Hay que hacer varias entrevistas. No es la Serían misma. como Serían varias. Pues sí, porque no le vamos a preguntar lo mismo al jefe de la empresa que a los motoristas. No le vamos a preguntar la misma situación. Hay que preguntarle cosas diferentes, porque al final nosotros elaboramos las entrevistas para los clientes, para, para los motoristas, para el jefe, para los que venden el producto, para los proveedores. Entonces, todo este tipo de entrevistas la tenemos que elaborar según las personas que estamos atendiendo. Bien, no sé si se me va la señal ahí, que estoy viendo acá que me dice inestable. Me confirman por cualquier cosa. Me confirma recepción, ¿va? ¿Escuchan? Sí, se escucha como un tratado. Sí, es que en algún momento me dio ese problema. Bien, ¿qué más? Dice aquí que es la planeación. ¿Qué entienden ustedes por planeación en una entrevista o en cualquier cosa de la vida? ¿Qué significa planear? ¿A qué se refería planear una entrevista? Hay que plantear la serie de preguntas que vamos a hacer, el tiempo que nos vamos a estar por cada persona. Sí. ¿Alguien más? Usted decía el tiempo, ¿verdad? Imagínense una entrevista. Bueno, a ustedes no sé si le ha llegado, a veces llegan gente a hacer unas pequeñas entrevistas, dicen ellos, ¿va? Pero ya cuando usted lleva la pregunta 10, ya no, ¿verdad? Que ya en las últimas ya contestas hasta sin ganas. Les ha pasado que a veces vienen personas, Uno ya contesta ya por salir del paso porque ya no quiere estar ahí con sí, eso. Ya. pero las primeras preguntas usted las contesta bien, ¿va? Hasta se tarda a veces uno, ¿va? Hay personas que vienen a entrevistarlo a uno y, y usted las primeras 3 preguntas, excelente, muy tranquilo, pero ya después empieza ya a contestar por salir del paso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde creen que deben ir las preguntas más importantes en una entrevista? Pues en las primeras, y las menos importantes quizás usted las deje en la última. Otra cosa, el tiempo. También un guión, usted no se puede ir a improvisar, pues. Usted no puede ir a improvisar una entrevista porque va a causar aburrimiento en las personas. Entonces tiene que prepararla bien, tiene que tener un guión. Recuerden que casi todo en la vida o casi toda presentación debe tener un guión, una planificación para ver lo que va a realizar. Bien. Luego sigue la investigación de características del entrevistado. ¿A qué creen que se refiere esto? A investigación de características del entrevistado. Ahí dice entrevistador, profe. ¿Cuál? Entrevistador. Sí, ahí tenemos está mal escrito ahí, sería entrevistado. Entrevistado sería. Bueno, Una de las características que tendría que tener el entrevistado, pues
la verdad que trabaje, o sea, característica es trabaje el área que nosotros tenemos especificada, la que pregunta o en la Sí, entrevista. es muy Otra bien, ¿va? característica, pues, sepa manejar cada una de las cosas que nosotros le vamos a preguntar Sí, muy bien. Y y pues que tenemos, también que se vea motivado, porque no siempre vamos a preguntar a una persona que esté ahí toda así enojada o quizás triste, porque qué tal que con las preguntas que le vamos a hacer, pues la hagamos enojar o chiva, llore ahí ya de perdida. o que por ejemplo sea vaya a entrevistar a la gerenta, digamos, y es una mujer, y usted le pregunta la edad. Ahí las mujeres me podrían decir, va, la muchacha. No, no es algo que le guste mucho a una mujer, digamos, y más si está un poco adulta, que usted le pregunte la edad. Digamos que de arranque usted empieza mal, ¿verdad? Sí, hombre, bueno, pues si le pregunta le da a una mujer en la entrevista, ya se le dio enemiga en toda la Ya, entrevista. Mejor ni ya le empezó pregunte eso. mal, ya empezó mal porque todos sabemos, bueno, nosotros entendemos que a la muchacha no le gusta mucho que le pregunten la edad, máxime si tienen más de, si ya están con bastante años. Entonces, ahora, no es lo mismo entrevistar yo creo que la vez pasada les dije, al gerente que al motorista. Quizás la gente motorista o la gente que trabaja más en el campo es más campechana, ¿va? ¿Verdad? Usted le dio una palabra y no, o sea, son más, quizás usted le pueda generar más confianza para hablar con ellos. Me dice Eric que está lloviendo, o sea, aquí está lloviendo también. Recuerden que cualquier cosa, si no hay problemas ahí donde están, no, o cualquier cosa, ustedes después observan la clase. Bien, luego está, o sea, no es lo mismo, les decía, al gerente que que a los motoristas, porque ellos son más abiertos, digamos, cuando usted entrevista a un motorista, ellos son más del, digamos, del pueblo, ¿va? Mientras que entrevista al gerente y es alguien más que hay que tener cuidado porque, pues, es, digamos, alguien que generalmente los gerentes son más difíciles de conversar, ¿verdad? Usted se ha fijado, a veces usted trata de conversar con las personas, digamos, obreras y son más amigables. Entonces a eso nos referimos. Bien, luego sigue la interpretación de la información recibida. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué entiende por eso de interpretación de la información recibida? Pues pienso que también a la forma de hacer, o sea, a la hora de hacer una entrevista, hay que redactar bien las preguntas o dar bien información, porque a veces las personas, o sea, toman las cosas por donde no son, por decirlo así, o sea, Sí, lo o, interpretan mal o a veces nosotros decimos mal las cosas. o digamos que yo estaba entrevistando a alguien, miren, y digamos que vino la tormenta como la que está cayendo ahorita, y la persona por salir del paso, pues yo me di cuenta que ella lo contestó por salir del paso, ¿me entiendes? Entonces, es una información no relevante, no me va a servir de mucho. Entonces a eso me refiero, más o menos. Bien, aquí sí también está cayendo bastante tormenta. No sé si vamos a dejar hasta aquí y cuando ya baje un poquito, vuelvo con ustedes nuevamente, ¿verdad? No sé si les parece, no sé si en sus lados está igual, porque aquí me tuve que acercar la compu porque veo que es bastante fuerte la lluvia. O solo es aquí, no sé, no sé cómo están ahí donde están ustedes.